Esta es la palabra de Dios. Salmo 19, versículos 7 al 9. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Muy buenos días, hermanos. Ya que está lloviendo, hay una oferta especial en el día de hoy. 3 por 1. 3 capítulos de Romanos en una sola predicación. Logramos dividir el capítulo 8 sobre 3 domingos. Ahora estamos haciendo la cosa al revés. 3 capítulos a la vez. Hay un peligro de indigestión mental con este esfuerzo. Vamos a ver cómo nos va. Cuando ustedes lean la carta a los romanos, ustedes verán de que es muy fácil uno, después de leer el capítulo 8, ir directamente al capítulo 12. No hay ningún desfase, es una transición natural, ¿sí? Y es curioso que tanto el capítulo 8 como el capítulo 11, que acabamos de leer, terminan con una celebración del amor de Dios. Entonces, vamos a ver si logramos hoy mirar el argumento de Pablo en estos 3 capítulos. Esa es la razón por qué estamos uniendo los 3 capítulos. Es una sola pregunta de que Pablo trata aquí. Esto unifica los 3 capítulos. Si lo dividimos en diversas predicaciones, se pierde la unidad del argumento, ¿sí? Y voy a hacer un cambio en las porciones que leemos aquí. Cuando aparece la palabra Cristo, Cristo viene del griego, Christos, vamos a cambiarlo a Mesías, la palabra hebrea que significa exactamente lo mismo, pero queda más claro de que estamos hablando del Mesías. Vamos a estar hablando de la pregunta central de Pablo: ¿qué pasó con Israel? Su gran dolor y tristeza con que inicia el capítulo 9 es por sus propios compatriotas que no aceptan el Evangelio. Y de ahí surge la pregunta, entonces, ¿qué de los planes, de las promesas de Dios, de los pactos? La cosa que no vamos a tratar en esta mañana, no vamos a estar hablando de lo que hoy se llama el Estado de Israel y de qué tiene que ver con promesas bíblicas o profecías. Lamento desilusionarles si ustedes estaban esperando eso, no entra en el tema. La razón por que Pablo aquí toca este tema del pueblo de Dios, Israel, y por qué se encuentra endurecido en su mayoría este pueblo, es porque en el capítulo 8, lo que Parmenio predicó hace 8 días, viene el tema de que Dios nos escogió. A quienes conoció, a estos también llamó. A quienes Él predestinó, también los justificó, los santificó. Entonces nosotros somos parte de su pueblo, somos creyentes por su decisión, su elección. Pero surge la pregunta: ¿Israel no era pueblo escogido? ¿No había una elección de Dios de Israel en el Antiguo Testamento? Entonces, ¿qué pasó con eso? ¿Qué seguridad hay de nuestra elección si vemos de que ahora Israel está apartado? Esa es la razón por qué Pablo tiene que tocar el tema aquí. Es un tema urgente, incluso el texto que ahí se citó al final del capítulo 8, somos como ovejas llevadas a matadero. ¿Sí? Esto era la experiencia de Israel. Es el Salmo 44 que habla de eso. Y ahora Pablo lo aplica para los creyentes.
¿qué ha pasado con las promesas de Dios? Si pensamos de que todo lo que ha pasado con Jesús en el Nuevo Testamento es cumplimiento de promesas que vienen desde el tiempo de Abraham, pero el mismo pueblo de Dios, ¿qué? Y para nosotros entender qué es lo que pasa aquí, tenemos que tratar de meternos en la cabeza de Pablo y entender el revolcón que hubo en su cabeza cuando en el camino a Damasco se encuentra con el Mesías resucitado. Era fariseo, era perseguidor de la iglesia y llega a ser ahora el mejor expositor del Evangelio de la gracia de Dios. Sus propios compatriotas quieren matarlo porque es tan persuasivo en presentarles el argumento de que Jesús es el Mesías. Se había formado en el judaísmo, era fariseo. En cuanto a la ley, dice él mismo, irreprensible. En Filipenses capítulo 3. En Gálatas dice de que sobrepasaba a sus compatriotas en cuanto a celo por la ley. Y ahora él reconoce que Jesús es el Mesías y cae en cuenta que su pueblo, Israel, ha crucificado el Mesías. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede esto pasar? Leamos de nuevo esos primeros 5 versículos en el capítulo 9. El gran dolor, digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza, continuo dolor en mi corazón, porque desearía, la palabra que se utiliza ahí es la misma palabra para orar. Yo he orado, ¿sí? Yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, porque son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de quienes son los patriarcas, de quienes según la carne procede el Mesías, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. ¿Cuántos de ustedes sí leyeron los 3 capítulos antes del día de hoy, como se había pedido? No voy a pedir que levanten las manos, sí hay algunos que obviamente sí. ¿Se han dado cuenta cómo es que la oración es lo que une los 3 capítulos? Aquí, al principio del capítulo 9, él menciona su oración de él mismo, ser anatema, ser separado de Cristo, en beneficio de sus hermanos, sus compatriotas. Capítulo 10, versículo 1. Esta es mi oración, este es mi deseo delante de Dios. Y en el capítulo 11, él empieza haciendo referencia a la súplica de Elías. Oración. Pablo está orando. Y quiero hacerles la pregunta, cuando él dice ahí en el capítulo 9, de que él desearía incluso ser anatema, ser separado del Mesías, a favor de sus hermanos, sus compatriotas. Yo les pregunto, ¿cuál es el paralelo, cuál es el texto del Antiguo Testamento que viene a la mente cuando escuchamos a Pablo decir eso? La persona de Moisés. Éxodo capítulo 32. En Éxodo 32 ustedes tienen el relato del becerro de oro. Este pueblo que no duró ni 40 días y ya va en contra de la ley que Dios, el pacto que Dios había hecho con ellos. Hacen un becerro. Moisés está en el monte. En el monte Dios le anuncia,
lo que el pueblo acaba de hacer. Y Dios está por destruir a este pueblo. Y Moisés se pone delante de Dios y dice, no lo hagas. No los destruyas. Dios desiste. Moisés baja con las tablas. Cuando él ve lo que está pasando, rompe las tablas del pacto. Destruye el becerro. Ejecuta juicio entre los israelitas. Y al día siguiente sube al monte otra vez para interceder, para ver si Dios puede perdonar al pueblo. Y ahí mismo, en Éxodo 32, versículo 32, ustedes tienen la frase, Señor, perdona ahora su pecado. Y si no, bórrame a mí del libro que has escrito. Éxodo 32, 32. Perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Esto es lo que Pablo está orando. Señor, mi vida por la vida de ellos. Que yo sea anatema, separado del Mesías, para que ellos sí puedan ser aceptos. En el caso de Moisés, Dios no acepta la oferta. Tampoco en el caso de Pablo hay una sola vez que Dios acepta la vida del intercesor por aquellos por quienes intercedes en el Calvario. Es en la cruz de Cristo. Pero lo que ahí vemos en el paralelo entre Éxodo 32 y este texto de Romanos 9 muestra que Pablo en oración delante de Dios está tratando de entender qué es lo que pasa. Lo que tenemos aquí en estos 3 capítulos es Pablo haciendo teología de rodillas. Delante de Dios, buscando respuestas a esas preguntas. Señor, ¿qué pasó? Pero Señor, el pacto, todos esos textos a través del Antiguo Testamento, esto es eterno, esto nunca va a cambiar. Y mira, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Lo crucificaron. El dolor de Pablo es ese, y ese es lo que motiva su oración, su búsqueda de una respuesta. Y recuerden, Pablo sabe que él mismo estaba entre los perseguidores. Él mismo rechazó a este Mesías, pero tuvo el encuentro en el camino a Damasco. Entonces sí, ya no pudo negarlo más. Ya era obvio. Pero ahora tratar de entender, pero Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo es que el Mesías haya terminado crucificado? ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios lo haya rechazado el Mesías que vino a ellos? Teología de rodillas. Y vemos que en esta búsqueda de una respuesta por parte de Pablo, hay ciertos puntos fijos, ciertas cosas inamovibles que Pablo presupone. Miren allí en el capítulo 9, el versículo 6. ¿Sí? Pero no es que la palabra de Dios haya fallado. Eso no es posible. Esto no puede darse. De que lo que Dios haya dicho no se cumpla. Y así también
en el capítulo 9, el versículo 14. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, imposible, ni pensarlo. Este tema, estas preguntas, tocan el mismo carácter de Dios. Y de nuevo, en el capítulo 11, versículo 1, digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, ni pensarlo. Y de nuevo, en el 11:11, digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer de tal manera que ya no hay remedio? De ningún modo. Aquí vemos cómo es que Pablo tiene ciertas presuposiciones. No es posible que lo que Dios haya dicho ya no valga. No es posible que en lo que Dios está haciendo haya injusticia, no. Y 2 veces lo dice, no es posible que Dios haya desechado su pueblo. Punto. Entonces ahora tratar de encontrar respuestas. Allí mismo, en el capítulo 9, encontramos cómo Pablo pasa por un argumento tras otro para ver, ¿es esta la respuesta? Miren los versículos 6 al 9. Primera observación, no todos los que son hijos de Abraham, de hecho, son hijos de promesa. Es por Isaac que se cumple la promesa de Dios. Ismael también es hijo. Después de la muerte de Sara, Abraham se vuelve a casar con Cetura, tiene otros hijos, no son hijos de la promesa, solo Isaac. Ustedes notan aquí un pequeño mensaje feminista en lo que Pablo está diciendo. No son los hijos de Abraham, es el hijo de Sara. Este es el hijo de la promesa. Por medio de él se cumple la promesa de Dios. Y luego, del 9 en adelante, hasta el 13. Ahora hablando de los 2 hijos de Isaac, Esaú y Jacob. Y aquí entra el tema del propósito de Dios, la elección de Dios, ahí en el versículo 11. Y cuando se toca este tema, uno ve que ahora surge la pregunta, entonces, ¿Dios es injusto? Hablan ustedes con personas no cristianas, incluso cristianas, sobre el tema de elección, predestinación, y de una vez, no, pero eso es injusto. No nos cabe en la cabeza de que Dios puede ser un Dios soberano, que elige, escoge, y que al mismo tiempo el ser humano es creado responsable, libre, y en la mente de Dios no hay ninguna contradicción entre las dos cosas. Nuestra mente tiene dificultades. En cierta forma, todo este argumento de Pablo en Romanos 9 al 11 pone en tela de juicio cómo nosotros pensamos sobre la elección y la predestinación. Vamos a ver. Y ahora, pasando del tema de elección del pueblo prometido, la descendencia de Abraham, pasamos en el 14, de ahí en adelante, a otra elección. Faraón, en el libro de Éxodo. Faraón, Dios le dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. Pablo hace mención de lo que ustedes pueden leer en Éxodo. Primero, Faraón por terquedad propia endurece el corazón. Pero llega el punto justamente en el capítulo 9 de Éxodo, que Pablo está citando, donde dice, no, yo te endureceré el corazón. Yo te he puesto para demostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea conocido en toda la tierra. Y en lo que sigue, en el capítulo
9, desde el 19 en adelante. Lamento que no vamos a poder profundizar mucho, pero este tema siempre surge cuando hablamos de la predestinación de Dios, la elección de Dios. Dios como el alfarero. ¿No tiene el alfarero derecho a hacer un vaso para uso honorable y hacer otro vaso para uso ordinario? Y en lo que sigue, ustedes pueden ver el contraste que Pablo establece entre los vasos de ira y vasos de misericordia, aquellos que se salvan, de los judíos y de los gentiles. Vasos de ira, hay dos textos en el Antiguo Testamento, en Isaías, capítulo 13, versículo 5, y en Jeremías, capítulo 50, versículo 25, que nos muestran que el término proviene del Antiguo Testamento. Vasos de ira es una referencia al instrumento o los instrumentos que Dios usa para hacer juicio, ejecutar juicio en la tierra. En Éxodo es el faraón, el vaso de ira, el que Dios usa para su propósito, dar a conocer su poder. En Isaías y en Jeremías son los asirios y los babilonios, que son los vasos de ira, los instrumentos de Dios. Y ahora es Israel. A ver si logran captar el dolor de Pablo. Porque en Éxodo, Faraón es el que es endurecido para cumplir los propósitos de Dios. Pero aquí en Romanos 9 al 11, ¿quiénes son los endurecidos? Los judíos. Ahora los judíos en el lugar del faraón de Éxodo. Los que cumplen el propósito de Dios en una forma completamente diferente a lo que todos hubiéramos esperado. Leamos juntos aquí la porción que se dividió en la lectura, porque son los últimos 4 versículos del 9 y los primeros 4 versículos del 10. Ustedes tienen aquí el diagnóstico que hace el mismo Pablo. ¿Cuál es el problema de los judíos? ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esta ley. ¿Ven la paradoja? ¿Quiénes estaban buscando la justicia? Los judíos, Israel. ¿Quiénes alcanzaron la justicia? Los gentiles que no estaban preocupados por nada. No les interesaba. La paradoja. ¿Por qué? ¿Por qué es que Israel no alcanzó? Alcanzó, ahí da la idea de que no dio la medida de la ley. ¿Por qué no? Porque no iban tras ella, tras la ley, por fe, sino como por obras. Como si la cosa fuera por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito aquí: pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Porque yo testifico a su favor. Tienen celo de Dios, definitivamente, pero no tienen un pleno conocimiento. No están entendiendo lo que Dios está haciendo. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque el Mesías es el fin de la ley, para justicia a todo aquel que cree. La paradoja. Quienes no buscaban justicia la están alcanzando gratuitamente, por fe, por el Evangelio.
los que se jactan en su justicia, los que procuran cumplir con la ley, no dan la medida. Y de hecho, su intento de cumplir con la ley se vuelve una rebeldía contra Dios. Ustedes lo vieron allí. Desconociendo la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Rebeldía. Al intentar cumplir la ley. Y lo que Pablo dice, hay algo muy egoísta en eso. Tratando de establecer su propia justicia. Cuando la justicia de Dios es algo que Dios regala gratuitamente en el Mesías. Y si uno no lo acepta, si uno insiste en seguir con la ley, esa es rebeldía. Eso es oponerse a la misma justicia de Dios. No sé si ustedes pueden ver aquí la paradoja. Una paradoja dentro de otra paradoja. En el Antiguo Testamento, cuando Dios reprende a Israel, ¿por qué razón es? Su desobediencia, su idolatría, rebeldía contra Dios, etcétera, etcétera. En el Nuevo Testamento, ¿cuál es el reclamo de Jesús, el reclamo de Pablo frente a los judíos? El agarrarse de la ley, aferrarse a esa ley. Y para ellos tienen que deshacerse de Jesús, porque parece que está poniendo en tela de juicio la ley. No quieren nada de Pablo, porque parece que está poniendo en tela de juicio la ley. Ya en los evangelios, especialmente en Mateo, capítulo 5, vemos como parte del problema no es sencillamente el aferrarse a la ley. El problema que Jesús revela en el Sermón del Monte es que aquellos que piensan estar cumpliendo se engañan a sí mismos. Aquellos que se jactan de su obediencia a la ley, de hecho no están dando la medida. En el Sermón del Monte, ustedes seguramente han estudiado eso antes, pero cuando Jesús opone, han escuchado decir, pero yo os digo. Cuando Jesús dice, pero yo os digo, Él no está inventando cosas nuevas. Cuando Él dice, pero yo os digo que cada uno que mire a una mujer para desearla, no es invento nuevo. Los mismos 10 mandamientos que dicen, no cometerás adulterio, también dicen, 10º mandamiento, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Ustedes dicen que cumplir con esto está bien, pero entonces ¿esto qué? Cuando Jesús dice que uno no debe llamar al otro imbécil, idiota o algo, Jesús no se está inventando algo nuevo. Está diciendo lo que ya dice la ley de Moisés, Levítico 19, versículo 16. No andarás chismeando o calumniando. El hebreo no hace diferencia entre los dos. No andas hablando mal de tu prójimo, porque eso es atentar contra su vida. Hablar mal de alguien tras su espalda o a la cara, no importa. Es atentar contra su vida. La ley lo dice. No es que Jesús ahora se inventa de que no, hablar mal de otro, ya eso es homicidio. La ley lo dice. El Sermón del Monte es para confrontar a estos que se piensan justos, para mostrar que no, mentiras. El último versículo que leímos ahí, el capítulo 10, versículo 4. El Mesías es el fin de la ley. Muy importante, porque este diagnóstico
que Pablo acaba de hacer de cuál es el problema de los judíos es un diagnóstico que él está haciendo a la luz del Monte Calvario, de la cruz de Cristo. Es por lo que se ha revelado en el Mesías que ahora nos damos cuenta, que podemos ver cuál es el problema con los judíos. Él no lo vio hasta encontrarse con el Mesías, él mismo. Yo lamento que tengamos que correr por el resto del capítulo 10. Notemos una cosa, allí en los versículos 5 y 6, ahí en adelante, Pablo contrasta la justicia que es de la ley con la justicia del Evangelio. La justicia que es de la ley es, haz esto y vivirás. ¿Cuál es la justicia que es del Evangelio? Exactamente, muchas gracias. No digas en tu corazón. Otra vez, la referencia de Pablo es muy importante, porque él está citando un texto que encontramos en Deuteronomio capítulo 9, en el versículo 3. Dios dice que Él va a ir delante del pueblo como un fuego ardiente. Y dice allí, en el versículo 4, cuando Dios haya hecho todo esto, no digas en tu corazón, cuando el Señor tu Dios los haya echado delante de ti, por mi justicia, el Señor me ha hecho entrar para poseer esta tierra. Dentro de la ley de Moisés ya está perfectamente claro que no es por la justicia de ellos. De hecho, es claro desde el capítulo 32 de Éxodo. Lo que debiera haber pasado después de ellos hacer el becerro de oro era punto final para el pacto. Listo, ya no más. Hasta aquí llegamos. Y no. Dios sigue con ellos. Aquí en el versículo 6 del mismo capítulo, Deuteronomio lo vuelve a resumir. Comprende pues que no es por tu justicia que el Señor tu Dios te da esta buena tierra para poseerla, pues eres un pueblo terco. La misma ley de Moisés deja ver que la relación entre Dios e Israel no es una relación que depende de ellos cumplir, y si ellos cumplen, Dios les va a cumplir. No. Es por la fidelidad de Dios. Es por la gracia de Dios. Por Dios seguir siendo fiel cuando el pueblo no es capaz. A veces uno se encuentra con la noción de que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por las obras, por cumplir la ley. En el Nuevo Testamento es por fe. Mentiras. Aquí ustedes tienen la evidencia. Deuteronomio capítulo 9. No digas en tu corazón, por mi justicia. Nada de eso. Sí. El resto del capítulo 10 básicamente enfatiza cómo es que el pueblo de Israel, los judíos, no hacen caso. Ustedes lo pueden ver ahí en el capítulo 10, ahora estoy en Deuteronomio, a ver si logro llegar a Romanos otra vez. En el capítulo 10, el versículo 16, lo leímos. Sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías lo dice ¿dónde? ¿Cuál es el texto de Isaías que todos ustedes han escuchado? Isaías 53. Cordero llevado al matadero. Dios puso sobre él los pecados de todos nosotros. Esto que Pablo cita
Es el primer versículo de ese capítulo 53. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? La falta de fe de Israel, su rechazo del Mesías, no toma de sorpresa a Dios. No es algo nuevo, inesperado. Estaba ahí desde Isaías 53. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Pablo apenas lo recuerda aquí. Tenemos que entrar al capítulo 11, donde Pablo sí nos da respuesta. Lamento, no hay tiempo para profundizar en todo el argumento de Pablo sobre el olivo, las ramas descajadas, las ramas injertadas, pero en toda esta sección Pablo acaba con otra noción equivocada. Hay personas que piensan que la iglesia es el nuevo Israel, el nuevo pueblo de Dios, que la iglesia sustituye el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Después de leer lo que Pablo dice con la figura del olivo, ya sabemos que no es cierto. No hay dos olivos. Pues hay olivo silvestre, pero no es pueblo de Dios. El olivo cultivado, del cual algunas ramas han sido cortadas, descajadas, y ahora otras ramas de los creyentes gentiles han sido injertadas, es un solo olivo. Hay un solo pueblo de Dios. Y buena parte de la razón por que Pablo presenta este argumento es justamente para evitar que los creyentes gentiles ahora se sientan mejores que esos judíos. Por favor. Puede que por ahora son enemigos por causa del Evangelio, pero son amados por causa de la elección de Dios. Sí. En el capítulo 11, Pablo ahora nos da respuesta en cuanto a qué pasó con Israel. Creo que da dos respuestas, pero ustedes van a encontrar entre comentaristas que muchos de ellos piensan de que es una sola. Vamos a ver. La respuesta sencilla, ustedes la pueden encontrar en el versículo 1. Palabras más, palabras menos, lo que Pablo dice. No, Dios no ha desechado su pueblo. Yo soy judío, yo soy israelita y yo soy creyente. Lo que Pablo dice es que en el tiempo presente, versículo 5, en el tiempo presente hay un remanente. Están esos judíos que sí han aceptado el Evangelio. Pocos años después del tiempo de Pablo, ya para el final del primer siglo, la gran mayoría de la iglesia cristiana van a ser gentiles. Pero en el tiempo presente hay algunos judíos que sí han aceptado el Evangelio, y Pablo está citando un verso que él ha usado aquí en el capítulo 10. En el capítulo 10, versículo 19, Pablo cita algo que también se dice en Deuteronomio. Moisés dice: yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento los provocaré a ira. ¿Ustedes saben quién es ese pueblo sin entendimiento? Usted y yo. Los creyentes gentiles. Pablo habla aquí en el capítulo 11 de que por su predicación a los gentiles, él espera provocar a celo a sus compatriotas, moverlos a ver, uy, de pronto eso sí es verdad. Mire lo que Dios está haciendo entre ellos, para que ojalá también, para que se unan de nuevo, para ser reinjertados en el olivo. Eso por una parte, es algo que se da a través de toda la historia de la iglesia. Constantemente hasta el día de hoy hay judíos que se convierten, que llegan al Evangelio. En el versículo 25 encontramos otro
otra respuesta que da Pablo y que es bien interesante. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Eso es un argumento nuevo, bien diferente. Lo pueden encontrar desde el versículo 11. En el 11, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo. Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles, para causarles celos. Versículo 12. Y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? En el versículo 15. Porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Resurrección. Aquí Pablo no nos da detalles. Cuando él dice en el versículo 26, y así todo Israel será salvo, no estamos seguros si está hablando de todo Israel según la carne, los judíos, todos los que son descendientes de Abraham, o si el todo Israel es el olivo completo, creyentes gentiles juntamente con creyentes judíos. No es perfectamente claro. Pablo no nos dice cuándo va a pasar esto. Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Sabemos cuándo es esto? No sabemos cómo va a ser esto. Lo que sí sabemos, porque lo dice en los primeros versículos del capítulo 11, es por gracia, no por obras, no por ellos cumplir la ley, es por la misma gracia del Evangelio. Otra vez, Pablo no da respuesta a todas nuestras preguntas curiosas. Lástima, ¿no es cierto? Sí. Y lo que dice, y de pronto aquí tenemos que volver a lo que era el slide número 24. Lo que vemos en los textos que hemos leído es que Pablo está diciendo por qué es el endurecimiento de los judíos. Dice que es para bien de los gentiles. Es por causa de su endurecimiento que el Evangelio se predica a los gentiles. Sí, desde el versículo 11. Sí. Por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles. Sí. Y por eso Pablo puede concluir el capítulo con esa sección desde el 28 en adelante. En cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. No sé si algunos de ustedes han pasado por iglesia pentecostal en su vida cristiana. Ellos tienen una forma de interpretar este versículo. Noten lo que Pablo está diciendo. Pablo está hablando del llamamiento que Dios le hizo a Abraham. La promesa que Dios le hizo a Abraham y su descendencia. El pacto que Dios hizo con Abraham y luego hizo otro pacto en el monte Sinaí con la descendencia de Abraham. Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Lo que Dios ha dicho a Abraham, a Israel, esto no va a caer. Ya lo dijo, capítulo 9, versículo 6. No es posible que haya fallado la palabra de Dios. Sí. La causa, la razón del endurecimiento, lo que Pablo dice aquí, es para que el Evangelio llegue a los gentiles. Quiero llevarles a un texto, ustedes conocen el texto, es Hechos capítulo 4, a ver si puede ser el número 30.
número 30 de los slides. En Hechos capítulo 4, ustedes tienen primera persecución de los apóstoles, y cuando Pedro y Juan vuelven a estar con los creyentes, hay una oración en la iglesia. Lean el capítulo 4. Ustedes van a ver que esa es de las oraciones que hacen temblar el lugar. Hay temblor después de esta oración. Pero en medio de esta oración, lo que ellos oran es porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. El rechazo de Israel de su propio Mesías no coge a Dios de sorpresa. En lo que ocurrió y lo que llevó a Jesús a la cruz, se cumplieron los planes y propósitos de Dios. De hecho, Jesús ya lo había anunciado. Recuerden la palabra de los labradores malvados, Mateo 21. Sí. Ahí también se hace la referencia a la roca de escándalo, la piedra de escándalo. Sí. Miren el discurso de Esteban en Hechos capítulo 7. A la luz del Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, no hay nada sorpresivo en el rechazo por parte del pueblo de los planes de Dios, del mismo Mesías. Ahora, ustedes ya saben por los evangelios que este Mesías sí toma de sorpresa a los judíos. Que este Jesús de Nazaret no cuadra con las expectativas que ellos tienen. ¿Sí? Ellos tienen en su mente todo organizado. Cuando viene el Mesías va a hacer esto, va a hacer esto, va a hacer aquello, etcétera, etcétera. Y Jesús no cumple con eso. Y curiosamente, perdónenme la distracción, pero aun cuando Jesús cumple perfectamente con la Escritura, no hacen caso. ¿Han leído el principio del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 2? ¿Quiénes son los primeros que vienen a buscar a Jesús después de nacer? Unos astrólogos del Oriente, los magos. Vienen a Jerusalén para preguntar, ¿dónde está el rey que ha nacido? Y como dice Mateo, y todo Jerusalén se turbó, especialmente Herodes. Un momentico, ¿otro rey? Yo soy rey aquí, ya hay rey, no tenemos necesidad de otro. ¿Y qué es lo que hace Herodes? Llama a los principales sacerdotes y los escribas, los conocedores de la ley, y les pregunta dónde había de nacer el Mesías. El tipo es inteligente, ya está pensando más allá. ¿Qué hacen esos sacerdotes principales y escribas? Dan la respuesta correcta con base en Miqueas capítulo 5, debe nacer en Belén. Y nada. Esos mismos conocedores de la ley no se levantan corriendo para ir a Belén a ver si allí efectivamente se cumplió lo que dice la Escritura. No. Se vuelven a sus cuartos de estudio, a sus rollos, sus libros y todo eso para seguir estudiando de cómo ha de ser la venida del Mesías. No sé si en toda la Escritura hay una denuncia más contundente de los teólogos y los eruditos bíblicos. Herodes, si hace caso. Y Herodes es la causa de por qué Jesús es conocido como Jesús de Nazaret y no Jesús de Belén. Después de José y familia,
escaparse para Egipto para evitar la masacre. Cuando vuelven, José se da cuenta que ahora es el hijo de Herodes, quien es rey en Judea, y él decide más bien irse a Galilea, a Nazaret. Aun cuando Jesús cumple al pie de la letra lo que dice la Escritura, lo que dice la profecía, no hacen caso. Jesús es un Mesías que no cuadra. Perdóname usar una palabra muy cuestionable en Colombia, pero los eruditos hablan de un cumplimiento subversivo. Tengo temor a usar la palabra. Cuando lo hice en clase una vez, un estudiante ya pensaba de una vez en ametralladoras y otras. No. La venida de Jesús pone patas arriba las expectativas. Todo lo que era el trabajo que habían hecho de cómo iba a ser, qué iba a pasar, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús no cuadra. Es diferente a lo que se pensaba. ¿Sí? Y lo que Pablo ahora sabe es que en ese rechazo del Mesías por parte de los judíos se cumple el propósito de Dios. Ahí estaba desde Isaías 53. Alguien que iba a tomar sobre sí mismo los pecados de todos, dar su vida por otros. Ahora los israelitas. De hecho, este pueblo también cumple los propósitos de Dios en una forma totalmente diferente a lo que ellos mismos pensaban y lo que nosotros generalmente pensamos. Hay que decirlo, pero es con mucho dolor que lo decimos, que desgraciadamente la Iglesia cristiana a través de 2000 años ha sido tierra fértil para el antisemitismo, el odio a los judíos, ya fuera por causa de su religión, ya sea por la raza. Hoy en día tenemos personas que miran a los judíos como unos superhombres, superhéroes. En Colombia tenemos iglesias evangélicas que se convierten al judaísmo. Pablo, al principio del capítulo 9, nos da una lista de los privilegios de los judíos, de Israel. Son israelitas. De ellos es la adopción de hijos, los pactos, las promesas, los patriarcas. De ellos viene el Mesías. Pero la forma de Israel cumplir con su llamado como pueblo elegido es también un cumplimiento subversivo. Estamos conectando con el argumento de Pablo en toda la carta a los romanos. Cuando Dios llama a Abraham y cuando promete a través de él bendecir a todas las familias de la tierra, cuando Dios llama a Abraham, sí está dando respuesta al problema de la caída, el problema del pecado, del fratricidio, del diluvio, de la Torre de Babel, de la división de lenguas y la dispersión de las naciones por toda la tierra. Dios escoge a Abraham. Lo que ha sido maldición, Él lo va a cambiar en bendición. Pero el argumento de Pablo en toda la carta a los romanos es: cuando Dios hace pacto con Israel en el monte Sinaí, cuando les da la ley, eso no es respuesta al problema del pecado.
Vuelvan a leer esta carta, por favor. Ustedes van a ver desde el capítulo 3, lo que Pablo viene diciendo es: la ley no soluciona el problema del pecado. Capítulo 8, capítulo anterior, los primeros 4 versículos. Lo que la ley no pudo hacer, porque era débil, por causa de la carne. No la carne en la ley, la carne nuestro pecado. La ley se dio para poner de manifiesto el pecado, para hacerlo evidente. En vez de nosotros pensar en Israel como un pueblo especial que está sobre un pedestal, algo particular, pensemos más bien en Israel como el pueblo típico. El pueblo en que vemos reflejado lo que es la condición de toda la humanidad. Porque este pueblo, con todas las ventajas, con todos los privilegios que Dios les dio, con sacarlos de la esclavitud, darles una tierra nueva, no pudieron con esa ley. No pudieron serle fiel al Dios que los había sacado de Egipto, los había dado esa tierra. Israel refleja la realidad de todo ser humano. La ley lo que hace, Pablo lo dice, pone de manifiesto, pone en evidencia el problema del pecado. Cuando Santiago, capítulo 1, dice: sed hacedores de la palabra y no solo oidores. ¿Recuerdan la imagen que utilizan? El que es solo oidor es como aquel que ve su reflejo en espejo, se va y se olvida. El Antiguo Testamento es el espejo. Seguimos estudiando, seguimos leyendo el Antiguo Testamento porque ahí estamos pintados. Eso somos nosotros. Así somos exactamente. El pueblo elegido. Y Pablo en ningún momento está poniendo en tela de juicio la elección. Son amados por la elección de Dios. Pero su elección ha sido con un propósito un poco diferente a lo que piensan. Ellos pensaban de que eran mucho mejores que esos gentiles pecadores. Mentiras. Son ellos quienes en toda la historia del Antiguo Testamento están mostrando el problema del pecado. No son capaces. Usted y yo no somos capaces. Si no fuera porque el Mesías murió en la cruz y dio su vida por nosotros, no habría esperanza. Ninguna esperanza. Pero pueden ver el paralelo que Pablo está haciendo. Un Mesías rechazado, completamente diferente a lo que los judíos esperaban. Un pueblo que por su rechazo del Mesías cumple los propósitos de Dios. Pablo está interpretando el propósito de Dios con Israel a la luz del Mesías. El paralelo de rechazo por las dos partes. Lo que hemos leído nos presenta con advertencias y por eso leemos el Antiguo Testamento, nos confronta. Una advertencia muy sencilla. Yo no sé cómo ustedes miran las noticias de estos días, estos meses, estos años, pero parece que bien podría ser que estamos por ver la venida del Señor. La advertencia en los judíos del tiempo de Jesús es mucho cuidado
con usted hacer exactamente su programa de cómo debe ser la segunda venida. De pronto quedamos tan equivocados como los judíos en el primer siglo. Otra advertencia muy obvia en lo que hemos leído aquí. Cuán fácil resulta para el mismo pueblo de Dios, en vez de seguir basándose en la justicia que Dios da gratuitamente en el Evangelio, aferrarnos de una lista de reglas, lo que sí y lo que no. Una lista de reglas que nos hace sentir tanto mejor porque nosotros estamos cumpliendo, este otro no. Cómo la obediencia puede volverse rebeldía contra Dios. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes leyeron la parábola del hijo pródigo? Probablemente no prestan mucha atención al caso del hermano mayor. Ustedes tienen ahí un modelo perfecto de una santidad resentida, una obediencia. Él le dice al padre: todos estos años te he servido, nunca he desobedecido una orden tuya, y no me has dado ni un cabrito para yo celebrar una fiesta con mis amigos. Una santidad, obediencia resentida. Mucho cuidado. Cuidado con nosotros tratar de establecer nuestra propia justicia. No hay necesidad. Dios nos recibe en el Mesías. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Y gracias por este texto, esos 3 capítulos. No son fáciles de entender, de combinar, de compaginar, Señor. Gracias por lo que revela de tu bondad. Gracias, Señor, por esa doxología con que termina Pablo. Cuán inescrutables son tus caminos, cuán maravillosas las cosas que tú has hecho. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu gracia. Gracias por el Mesías que nos enviaste. Y cada nosotros que no éramos y no somos parte de la descendencia de Abraham, nos dio la salvación, nos dio vida nueva, nos hizo ser parte de tu pueblo. Señor, gracias porque tú eres un Dios soberano. Y Señor, ayúdanos a aceptar este Dios soberano, porque nosotros vivimos en una cultura de derechos, una cultura donde cada uno reclama lo suyo. Pero esto es injusto. Señor, ayúdanos a aceptar tu voluntad soberana para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, las cosas que haces con nosotros, que no entendemos en el momento, pero que tú haces con un propósito. Señor, gracias. Y Señor, gracias por la terquedad de tu amor. Nos amas tanto. Señor, lo vemos justamente en Israel, en los judíos. Siguen siendo objeto de tu amor por causa de los padres, de tus promesas, de tu compromiso. Y con nosotros, Señor, tú comprometiste en una cruz. Nos diste tu Hijo
a morir por nosotros. Gracias, Padre. Señor, queremos vivir a partir de ese amor tuyo. Queremos dejarnos ser transformados a la imagen de tu Hijo. Señor, obra tú en nosotros de acuerdo a tu soberana voluntad. Lo rogamos en el nombre, Señor Jesucristo.